¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. El día de hoy vamos a estar hablando sobre el nuevo sistema operativo SupremoOS que he publicado el día de ayer, el cual es una nueva versión de SupremoOS 19.09. Esta es la versión 1.2, la cual ya pueden obtener completamente gratis en el servidor oficial de SupremoOS, que les voy a estar dejando el enlace para que puedan ingresar al servidor de Discord en la descripción. Y para descargarla eso es completamente sencillo. Simplemente basta con que se creen una cuenta de Discord, se registren y verifiquen su cuenta. Una vez que se verifiquen, ingresan al servidor que van a tener en la descripción de este video. Una vez que ya estén aquí, se verifican, van a tener su rango de miembro. Y una vez con el rango de miembro pueden acceder al apartado llamado SupremoOS ISOs. Y aquí pueden empezar a descargar cualquiera de las versiones de SupremoOS, ya sea la versión SupremoOS 18.09 versión 1.4 renovada, SupremoOS 19.09 1.2, que es la que acabo de sacar recién ayer, y su variante que es SupremoOS Store Edition 19.09 versión 1.2. Ambas versiones son exactamente las mismas, la 19.09, con la diferencia de que a la Store Edition se le han eliminado muchísimo menos componentes, se le mantiene aún su carpeta, bueno, sus archivos en la carpeta de WinSXS. Eso quiere decir de que tiene muchísima más compatibilidad que la versión por defecto de SupremoOS 19.09 versión 1.2. Y claro que esta versión mantiene los componentes que requiere que la tienda de Microsoft y el Game Pass funcione. Por lo tanto, estamos aquí delante de una versión muchísimo más compatible que cualquier otra versión de SupremoOS. Así que SupremoOS Store Edition 19.09 versión 1.2 es la versión de SupremoOS con mayor compatibilidad que he publicado hasta el día de hoy. Es una versión que contiene mucha compatibilidad a diferencia de anteriores versiones, ya que esta versión, aparte de traer NetFramework 4.8 instalado por defecto, aparte de eso viene con la tienda de Microsoft y, como les digo, es compatible con el Game Pass. Así que pueden empezar a descargarlas e instalarlas desde el servidor oficial de SupremoOS. En la parte de SupremoOS ISOs, aquí pueden descargar cualquiera de las versiones de SupremoOS. Vamos a hacer un pequeño repaso antes de pasar a mostrar el sistema operativo. Vamos a hacer un repaso de las cosas que cambiaron. Aquí en la parte de cambios van a tener el apartado de todas las cosas que se le cambiaron al sistema operativo. Como bien dice aquí, se le deshabilitaron procesos, media de 35 procesos en segundo plano. Por lo tanto, el sistema operativo ahora mismo corre con 35. La versión básica de SupremoOS 19.09 versión 1.2 tiene 35 a 40 procesos. Y la versión de tienda tiene entre 40 a 48 procesos en segundo plano. Esto son irrelevante, suele ser bastante irrelevante la mayor parte de las veces, ya que los procesos, como bien saben, no definen el rendimiento de un sistema operativo. Pero sí es importante para las personas que tienen una computadora o una laptop de escasos recursos, las cuales no les permita tener tantas cosas abiertas en segundo plano. Por lo tanto, para este tipo de personas sí que es importante los procesos. Bien, se agregaron también actualizaciones importantes para fixear el error en el kernel que viene por defecto en todas las versiones 19.09 de Windows. Es un error que empeora el rendimiento, que es un error de fábrica de Microsoft, el cual fue solucionado con actualizaciones que ellos mismos han sacado y que yo he implementado de forma nativa en la ISO. De esta forma es una ISO que funciona perfectamente bien, al igual que las demás versiones de versiones de Windows, ya sea 18.09, 17.09, 20H2, 22H2, etc. Esta versión es compatible, ambas versiones, la versión 1.2 19.09 y Store Edition, ambas son compatibles con el Bluetooth, con el Wi-Fi, Game Pass y el Store, solo para la versión de Store Edition. Como les dije anteriormente, viene instalado ya NetFramework en ambas versiones de SupremoOS 19.09, el 4.8, el 3.5 y el 2.0. Todos los Microsoft Visual C++ ya vienen instalados por defecto en ambas versiones. DirectX también viene instalado por defecto y activado. 7-Zip y OpenShield se instalan automáticamente. Se redujo el tamaño de la ISO de 4.59 GB a 1.85 GB y la versión de tienda solo pesa 2.27, muchísimo menos que la versión por defecto de la ISO. Se redujo el uso de la memoria RAM para estas personas que tienen una PC con componentes limitados.
le va a venir de perlas, ya que solo va a utilizar 0.8 MB de memoria RAM en la versión sin tienda. La versión con tienda llega a consumir un poco más, entre 1 GB y 1 GB.2. Se aplicaron tweaks para mejorar el internet. Plan de energía actualizado. En la versión 1.1 de SupremeOS 1909 aún tenían el plan de energía desactualizado. El plan de energía, la versión 3 de SupremeOS. Y ahorita ya se actualizó a la versión número 4. Se agregó el nuevo NIP a la carpeta de luego de instalar. El NIP número 2.1, la versión 2.1, el cual trae mejoras para las personas que tienen tarjeta gráfica de Nvidia. Pues pueden aplicar este nuevo NIP que les va a traer mayor rendimiento. Windows Defender viene eliminado por defecto en ambas versiones. La tienda de Microsoft eliminada solo en la versión de SupremeOS 1909 versión 1.2. Recuerden que hay una versión especializada de SupremeOS 1909 que contiene la tienda ya instalada por defecto, por lo tanto no van a tener que instalarla mediante algún enlace extraño de Mega o Mediafire, ya viene instalado por defecto, como si fuera Windows Default. ¿Qué más? Los servicios y apps de Xbox eliminados solo en la versión de SupremeOS 1909, la versión básica. Windows Update también fue eliminado solo en la versión básica de SupremeOS, la versión 1909 versión 1.2 a secas. La versión Store Edition aún mantiene Windows Update. Que no recomiendo, desde ahorita les digo, no recomiendo que actualicen el Windows con Windows Update, ya que pueden llegar a producir algún BSOT o pueden llegar a producir algún tipo de error. Bloatware fue eliminado en ambas versiones. Para las personas que pregunten qué es el bloatware son aplicaciones innecesarias como Solitario, Cortana, Candy Crush, ayuda y asistencia, OneDrive, Edge, etc. Todas esas cosas que son basura, pues fueron eliminadas por defecto en ambas versiones. Se eliminaron los planes de energía por defecto. Estos son los planes de energía de ahorro de energía, alto rendimiento y máximo rendimiento. Se han eliminado ya que se agregó el plan de energía de SupremeOS, el cual es superior a todos estos. En caso que quieran recuperarlos, pues en la carpeta de luego de instalar hay un apartado donde pueden volver a habilitar estos planes de energía con hacer un simple clic. Se mejoró la privacidad bloqueando la telemetría en ambas versiones. Se deshabilitaron las actualizaciones automáticas en ambas versiones. Componentes de impresión eliminados. En estas versiones de SupremeOS no van a poder imprimir. Lo que pueden hacer es utilizar una máquina virtual dentro del sistema de SupremeOS y ahí sí que van a poder imprimir. O bien pueden utilizar su celular, su teléfono para imprimir, o usar Dual Boot y tener en una parte del disco SupremeOS y en otra parte pueden tener Windows 10 o Windows 11 default sin que lo toquen, y donde ahí sí van a poder imprimir. Se solucionaron errores de ediciones pasadas, como el no poder utilizar msconfig, errores que no permitían utilizar bien el nvclean install, errores que no permitían crear particiones, errores que tenían problemas a la hora de colocar su contraseña Wi-Fi. Un montón de errores fueron solucionados. Como les digo, esta versión llegó a solucionar un montón de errores de ediciones pasadas y es una versión mucho más pulida y es una versión que estoy completamente orgulloso de lo que he logrado con estas dos ediciones que he publicado el día de ayer. ¿Qué más? Se recreó y mejoró el script principal. Los scripts de versiones anteriores de SupremeOS, de la versión 1.3 y versión 1.1 de SupremeOS 1909, eran demasiado desastrosos, tenían demasiadas cosas placebas, bastantes incoherencias, bastantes cosas innecesarias. Todas esas cosas fueron innecesarias y se recreó, como dice aquí, se recreó y mejoró el script principal. Se implementó una nueva imagen al instalador de Windows. La imagen está entorada del wallpaper de SupremeOS 1.3 1809. Bueno, se implementó al instalador de Windows. Se utilizó una versión más actualizada de NTLite con menos errores. Para las personas que no sepan qué es NTLite, NTLite es la herramienta que utilizamos nosotros, los desarrolladores de sistemas operativos modificados, para poder lograr crear nuestras modificaciones de Windows. Que recordemos que son completamente gratis, que cualquiera que cobre por una versión modificada de Windows está incumpliendo la ley y las normas de Microsoft. Se agregó una nueva interfaz a OpenShield similar a Windows 10. Ahorita vamos a pasar a verla. Y en SupremeOS 1909 versión 1.2 Store Edition se mantiene la cámara y apps de Xbox. Como les he comentado anteriormente, la versión de SupremeOS 1909 versión 1.2 Store Edition tiene muchísima más compatibilidad que cualquier otra versión de SupremeOS.
Incluso puede llegar a tener más compatibilidad que versiones light. Entonces recomiendo para todas las personas que quieran tener un sistema limpio, estable y que no se le haya borrado mucha cosa, y que sobre todo puedan jugar juegos actuales, ya sean como Warzone, que requiere una versión mínima de WinBear 1909, o Spider-Man, el último que, bueno, de los últimos que ha salido para Play 4, que lo han porteado para PC, pues van a requerir mínimo una WinBear 1909. Así que les recomiendo que le den una prueba a SupremoOS, que lo prueben, que lo recomienden. En caso que les guste, recuerden ir al apartado de experiencias y comentar su experiencia que tuvieron con el sistema operativo. Y ahora sí, una vez ya explicado los cambios, vamos a pasar a ver qué hay de nuevo con el sistema operativo. Para esto tengo una máquina virtual abierta. Aquí tenemos ya el sistema operativo de SupremoOS. Como pueden ver, está bastante limpio. Se va a ver un poco de baja resolución debido a que estoy en una máquina virtual, pero una vez que instalen el sistema se va a ver muchísimo más claro, con mucha más nitidez, debido a que esto simplemente es una simulación para mostrarles cómo es el sistema operativo. Ahorita mismo estoy en la versión Store Edition. ¿Cómo llegamos a comprobar esto? Pues muy fácil. Simplemente presionamos las teclas Windows más R, o le damos aquí al icono de Windows. Como pueden ver, esta es la nueva interfaz de la que les he hablado anteriormente. Es la nueva interfaz de OpenShield, que es una interfaz que se asemeja un poquito a la interfaz de Windows 10, pero que mantiene semejanza a la interfaz de Windows 7, como una combinación que queda bastante bonita, con el logo de SupremoOS, aquí en este borde dorado. La verdad es que me ha costado lograr incorporar esta interfaz a nuevas versiones de SupremoOS, pero ha quedado bastante bonita y bastante hermosa. Esta misma interfaz se incorporó a la última versión de SupremoOS 18.09, la versión renovada. También cuenta con esta misma interfaz. En caso que quieran disfrutarla en este sistema, pues también está disponible ahí mismo. Pero bueno, a lo que íbamos. Vamos a ejecutar. Vamos a abrir el ejecutador y vamos a escribir aquí WinBear. Y aquí en WinBear, como pueden ver, me encuentro en la versión de SupremoOS Store Edition 19.09 versión 1.2. Como pueden ver, esta es la nueva versión de SupremoOS 19.09, una versión muchísimo más pulida, con menos errores y con muchísima más compatibilidad. Entonces, esto vendría a ser a simple vista el nuevo SupremoOS. Como pueden ver, está bastante limpio. Si ustedes aquí buscan tienda, pues aquí les va a aparecer la tienda de Microsoft. No sé ahorita por qué no me aparece. Bueno, aquí está, Microsoft Store, aquí ya lo podemos abrir. Aquí ya abre perfectamente, pueden iniciar sesión en su cuenta. Todo va a funcionar perfectamente. A mí me salta error, pero porque no tengo conexión ahora mismo en la máquina virtual. Pero si ustedes lo prueban, les va a funcionar sin ningún tipo de problema, ya que todo esto se ha probado mediante un tester que ha accedido a probar todas estas cosas. El tester en cuestión es Levi, el cual se ha puesto a probar la versión Store Edition y ha ayudado a poder solucionar errores para poder publicarla el día de ayer. Entonces, desde ahorita le doy los agradecimientos por llegar a testear y servir como ISO tester para poder publicar con mayor aceleración estas últimas ISOs que he publicado de SupremoOS. Con eso no quiero decir que vaya a ser la última versión de SupremoOS 19.09 que voy a publicar. Obviamente van a venir un montón de versiones más, la 1.3, la 1.4 y muchas más versiones, pero de momento tenemos la 1.2, que es hermosa y bella y sencilla. Pero bien, continuando con la versión de SupremoOS, como pueden ver, si nos vamos al administrador de tareas, pues está bastante pulido. Tenemos unos 42 procesos. La memoria RAM está consumiendo 0.7. Esto es mucho menos de lo que en realidad es, debido a que estoy en una máquina virtual. Pero en teoría deberían tener un consumo de entre 900 a 1 GB de memoria RAM. Igualmente esto depende del hardware. La CPU, como pueden ver, está bastante estable, no se está usando prácticamente nada, está entre un 1 y un 2%, 0%, ya que no hay nada que afecte al rendimiento que esté ejecutándose en segundo plano. Por defecto, la ISO viene habilitada con Windows Search, que es el que se encarga de indexar los archivos, esto permitiendo encontrar archivos en cualquier parte. Por ejemplo, si ahorita busco Serviwin, pues debería aparecerme. Permítame.
Bueno, como pueden ver aquí me aparece Power Room porque Power Room está alojado en los archivos internos del sistema operativo de SupremoOS. Entonces, como les digo, los archivos están indexados de esta manera, pues pueden ustedes buscar cualquier archivo en cualquier parte del sistema operativo y lo van a encontrar. Si ustedes gustan por deshabilitarlo, pues pueden abrir los servicios de Windows y pueden ir a deshabilitarlos ustedes mismos. Esto es algo bastante sencillo que pueden hacer simplemente viniendo aquí, Windows Search, le dan en detener. Esto para las personas que tienen HDD pues les puede llegar a ser bastante beneficiario. Para las personas que tienen HDD, yo recomiendo que lo deshabiliten, que le den a aplicar, aceptar y listo. Yo lo dejo habilitado por defecto para las personas que tienen una PC pues gama media, gama alta, que no les llega a afectar esto y que tienen un SSD o un M.2 y esto realmente no les llega a afectar. Pero bueno, como pueden ver ahorita ya lo tengo cerrado y obviamente los procesos pues disminuyeron un poco. Bueno, solo redujo un proceso debido a que pues solo hemos deshabilitado un servicio. Entonces esta versión de SupremoOS tiene entre 40 a 45 servicios en segundo plano, bueno, procesos en segundo plano. La memoria RAM pues suele consumir entre 900 a entre 1 GB. Los cambios pues ya se los comenté anteriormente, la nueva interfaz, los nuevos errores que fueron solucionados. Si abrimos ahora mismo el panel de control, como pueden ver aquí tenemos el Game Panel de Xbox, debido a que esta versión tiene compatibilidad con los servicios de Xbox. Si nos vamos a la parte de programas y características, activar o desactivar, podemos ver que está el NetFramework 3.5 instalado y el NetFramework 4.8 instalado por defecto ya en ambas versiones, teniendo muchísima más compatibilidad que la propia versión de SupremoOS 18.09 versión 1.4 renovada. Recordemos que la versión renovada 1.4 de SupremoOS 18.09 aún usa NetFramework 4.7. Y esas son las aplicaciones que vienen instaladas por defecto en el sistema. 7-Zip, los Visual C++, que son importantes para que funcionen correctamente bien todas las aplicaciones. OpenShield, que es para que tengamos la interfaz, ya que si desinstalamos OpenShield pues vamos a tener la interfaz que viene por defecto de Windows, y la que viene por defecto de Windows pues está un poco corrupta debido a todas las cosas que se eliminaron. Y esto vendría a ser básicamente todo el sistema. Como pueden ver, tenemos una nueva interfaz, tenemos muchísimo menos errores, tenemos muchísima más compatibilidad. Y esta es una versión la cual ya está lista para que puedan empezar a instalarle juegos, programas, aplicaciones, etcétera, exactamente lo que quieran. La versión de Store Edition tiene muchísima compatibilidad, de hecho tiene casi la misma compatibilidad que tendría un Windows Default, ya que, como les digo, no se le han removido el apartado de WinSXS, que es el apartado que tiene más compatibilidad. Es una biblioteca enorme de Windows. Como pueden ver, aún contiene más de 10.000 archivos, permitiendo así la instalación y desinstalación de un montón de características del propio sistema. Cosa que si esto estuviera eliminado y solo tuviera entre 35 cosas, o sea, en 35 elementos, pues no se podría hacer. Así que esta versión es muy compatible con muchas aplicaciones actuales, por el mismo hecho de que viene ya con NetFramework 4.8 instalado por defecto. Entonces, esto vendría a ser SupremoOS 19.09 versión 1.2 Store Edition. Para la versión normal, la versión básica, la que no viene con tienda, pues está mucho más optimizada. Obviamente se le eliminaron más cosas, se le deshabilitaron más servicios, y es una versión a la cual se le eliminaron muchas más cosas. Por eso mismo es que pesa mucho menos. Pesando la versión básica de SupremoOS, la que no viene con la tienda, solo 1.85, y la Store Edition pesa 2 GB.27. Así que tengan esto en cuenta, que si buscan rendimiento les recomiendo que se vayan por la versión que no tiene la tienda. Y ya si quieren jugar juegos de la tienda o quieren utilizar el Game Pass, pues van a necesitar sí o sí utilizar la versión de tienda, que va a tener un poquito menos de rendimiento, pero que ese rendimiento se sacrifica por mayor compatibilidad. Sin más que decir, pues esto es todo del sistema operativo. Como pueden ver, está todo muy pulido. Tienen aquí la nueva carpeta de logo de instalar, que viene con mucho más scripts. Los scripts ya fueron fixeados aquí. El error que tenía la versión 1.4 de SupremoOS 18.09 renovada, que al ejecutar un script pues se aplicaba 2 veces, pues ese error ya fue solucionado en esas versiones. Muchos errores ya fueron solucionados y muchas cosas fueron mejoradas. Así que sin más que decir, esto es todo por el video.
En caso de que no sepan cómo hacer la carpeta de luego de instalar, pues yo ya subí un video, fue mi antepenúltimo video. El video anterior de este, véanlo. En ese video explico cómo realizar la carpeta de luego de instalar para la versión de SupremoOS 18.09 versión 1.4 renovada, pero también sirve para esta misma versión de SupremoOS. Así que esto es todo por el video. Si les gustó, recuerden darle like, suscribirse, comentar. Les recuerdo que el sistema operativo es completamente gratis y pueden empezar a descargarlo en el servidor oficial de SupremoOS, que van a tener aquí en el apartado donde dice SupremoOS ISOs. Pues aquí ya pueden empezar a descargarlo, ya sea por Google Drive o por Mediafire. Y esto es todo, nos vemos hasta un próximo video.